Hola, mi nombre es Joana Diago, yo soy médica especialista en psiquiatría y voy a acompañarlos en este módulo de depresión. Quiero compartir un fragmento de Neruda donde probablemente se ejemplifican muchos de los sentimientos que padecen nuestros pacientes. Esta será la agenda a continuación, en donde inicio con algunas generalidades, luego la evaluación del paciente con depresión, posteriormente abordaje en el tratamiento farmacológico y no farmacológico y por último algunas recomendaciones del seguimiento. La depresión es un padecimiento altamente incapacitante, es prevalente. Se estima que por lo menos el 5% de la población mundial puede tener este problema de salud. Es una enfermedad que se ha podido observar que consulta frecuentemente a los primeros niveles de atención, incluso antes que llegar al especialista. Y probablemente si hacemos un buen abordaje, una buena detección, una buena sensibilización de estos pacientes, vamos a llegar a los mejores resultados con ellos. Ya que es una enfermedad que genera altos costos y que reduce la calidad de vida, el poder abordarla desde el principio y con todas las herramientas necesarias va a ser lo que definitivamente nos va a dar luces en conseguir el mejor funcionamiento, que son esos resultados que queremos para que nuestros pacientes puedan estar definitivamente mejor. Se estima que la enfermedad se presenta de manera más frecuente en las mujeres. Puede presentarse tanto en jóvenes como en adultos mayores y muchos de los pacientes van a presentar síntomas ansiosos, motores y también pueden presentar síntomas somáticos, para lo cual los invito a que en las consultas de atención primaria podamos evidenciar sobre estos síntomas físicos o estos síntomas orgánicos algunas posibilidades de episodios depresivos. Ahora, la depresión no solo se manifiesta en el afecto, probablemente se manifiesta también en otros síntomas, por ejemplo, síntomas cognitivos, en síntomas de la capacidad de disfrute de nuestros pacientes, en la capacidad de resolver o no sus actividades, en la capacidad de decidir o no ante las situaciones. Entonces, tener en cuenta todas estas posibilidades para tener un mejor abordaje. El manual de clasificación nos propone la depresión dentro de un sinnúmero de posibilidades. El trastorno unipolar, el trastorno bipolar, pacientes con trastornos de ajuste, otras situaciones en las cuales ante duelos, ante enfermedades médicas o ante enfermedades, por ejemplo, por consumo, pueden presentar sintomatología depresiva. Pero para hacer el diagnóstico de un episodio depresivo mayor se necesitan por lo menos 5 síntomas en donde los 2 primeros deben estar prevalentes. Uno de ellos, que el paciente tenga ánimo triste la mayor parte del tiempo, y otro muy frecuente es que tengan una disminución en la capacidad de disfrute o que ya no tengan esa posibilidad de disfrutar como antes las actividades que habían sido placenteras. Muchos de nuestros pacientes presentan compromiso en las funciones vitales, por ejemplo el sueño, el apetito, la capacidad como de resolver como sus problemas o de tomar decisiones. Frecuentemente hay una disminución en el interés por la sexualidad y muchos de ellos pueden tener cogniciones depresivas, que es esto que hablamos popularmente como pensamientos cucarachudos, el sentirse menos que otros, el sentir culpa por situaciones en las cuales no se tenga necesariamente, o aquellos pacientes que ante la gravedad de la situación y la desesperanza puedan presentar ideas de muerte o incluso ideación suicida. La guía nos propone que podamos evaluar algunas manifestaciones frecuentes, o sea que podamos estar sensibles cuando los pacientes consultan por muchas causas médicas, cuando consulten por la sensación de fatiga frecuente o cuando se evidencien estos 2 síntomas nucleares, ánimo triste o disminución en la capacidad de disfrute. Pero la guía nos invita a que hagamos una pregunta directa y esa pregunta directa es: ¿tiene la persona depresión? ¿Tiene alguno de estos 2 síntomas nucleares? Y si así fuese, entonces la invitación es que podamos revisar si en las últimas 2 semanas se hayan presentado otros síntomas generales de depresión. Entre ellos, pues esa disminución en la capacidad de tomar decisiones, de vincularse a sus actividades laborales, disminución o aumento en el sueño, cambios en el apetito, cambios en el peso, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, entonces la siguiente pregunta es en funcionalidad.
ha dejado de funcionar, ha dejado de participar en las actividades de familia, de escuela o en las actividades laborales. Y si fuera así, entonces la siguiente pregunta es definir si hay síntomas de gravedad. Por ejemplo, cuando un paciente tiene síntomas suicidas o ideación suicida, la presencia de síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones y el hecho de que tenga un mayor enlentecimiento, porque probablemente algunos de estos pacientes no están alimentándose bien o no están en capacidad de cuidar de sí mismos. Hay que definir si estos pacientes, tienen otras enfermedades concurrentes, si hay la situación de que, por ejemplo, tengan episodios maníacos o que este problema de la depresión esté inmerso dentro de un trastorno afectivo bipolar. Quiero hacer como esta puntualización. Cuando uno tiene el ánimo bajo, puede estar inmerso dentro de una patología como la depresión unipolar, en donde solo se presenta de esta manera, con crisis de ánimo bajo, o puede estar inmerso dentro de una patología que se llama trastorno afectivo bipolar, que los pacientes pueden oscilar entre temporadas de ese ánimo muy bajo y otros del ánimo muy alto. Y es muy importante tener esto en cuenta, no solo en la evaluación inicial, sino en el seguimiento como de los pacientes, para definir el tratamiento farmacológico, porque es distinto en el primer caso versus el segundo. Si nosotros ya hemos evaluado al paciente, hemos identificado que esto no se debe a causas médicas, a que no se debe a una situación de duelo, probablemente entonces el panorama se nos hable, descartando como la depresión bipolar, por ejemplo, y se nos invita a buscar otros trastornos. Por ejemplo, el uso de sustancias, o que estas situaciones pudieran estar explicadas ante situaciones o diagnósticos de otro tipo de enfermedad mental que no sea solamente la depresión. En resumen, yo podría como proponerles que pudiéramos evaluar los síntomas, hacer un acompañamiento, una detección de esas posibilidades psicosociales donde se puedan intervenir, podamos definir o no como el grado de debilitación funcional o que el paciente tenga una disminución en sus habilidades, y un punto final tendría que ver con el riesgo o no de suicidio. Si nosotros tenemos pacientes que esta es la primera vez que se enferman, entonces tenemos un abanico de posibilidades para ofrecer desde el tratamiento farmacológico. Pero si ya antes han tenido episodios, pues vale la pena repetir o revisar cuáles han sido estos tratamientos que se han utilizado en el pasado para poder escoger la mejor opción. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya iniciaba ahorita puntualizando que los pacientes pueda que necesiten tratamientos antidepresivos si el cuadro es bipolar, pero por el contrario, si llegamos a la conclusión o tenemos la intuición de que el paciente tiene un trastorno afectivo bipolar, aquí se deben suspender los antidepresivos si ya los hemos iniciado, o no se recomienda el inicio de estos medicamentos, porque para este tipo de situaciones son los moduladores del ánimo los que deberíamos escoger para nuestros pacientes. Dentro de las intervenciones psicosociales existen muchos puntos en los cuales podemos intervenir. La psicoeducación es el primero de ellos, pero es importante también que trabajemos para disminuir el estrés, es importante que trabajemos para promover el funcionamiento de las actividades diarias y de la vida en general, para que el paciente pueda estar nuevamente como hábil en sus funciones de comunidad. También algunos pacientes se benefician de todas estas intervenciones psicológicas que probablemente tenemos desde el primer nivel. Dentro de las intervenciones farmacológicas, definitivamente los medicamentos antidepresivos son la primera línea para estos pacientes. Los que más utilizamos son los medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina. Estos medicamentos debemos tener en cuenta que deben ser utilizados de manera diaria. Estos medicamentos pueda que sean muy estigmatizados, porque la gente puede pensar que con una medicación antidepresiva voy a intervenir mi cerebro, o voy a actuar negativamente, o voy a quedar con una necesidad de uso a largo plazo, y no necesariamente. Hay que bajar el estigma con los medicamentos, porque los medicamentos sí son útiles, demoran un tiempo para iniciar a actuar. Es importante que los tomen a diario, que el paciente pueda tener una continuidad en su medicación para ver esos resultados a largo plazo. ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta? Pues las mujeres en embarazo, en los primeros trimestres, que debemos iniciar dosis bajas e ir optimizando la dosis hasta que se consiga la dosis adecuada, y luego que se espere ese tiempo de 2 a 4 semanas para poder observar dichos resultados. La guía nos propone 2 medicamentos, nos propone la amitriptilina y nos propone la fluoxetina. Yo quisiera dejar el mensaje de que la fluoxetina fuera el medicamento de combate,
fuera nuestra primera opción y poder utilizarlo en jarabe, o sea, la solución, y también en las cápsulas, ya que las tabletas no tienen una eficacia farmacológica comprobada. Entonces, utilizar el jarabe, utilizar las cápsulas de primera línea en los pacientes deprimidos debe ser nuestra primera estrategia para el acompañamiento de estos pacientes. Es importante que podamos instaurar otras acciones en cuanto a hábitos de sueño, el ejercicio, el participar de las actividades en comunidad, el descartar o evaluar otras causas físicas o médicas que pudieran estar comprometiendo como el desarrollo de estos síntomas y poder hacer el acompañamiento desde el punto de vista de psicología, trabajo social y todas estas herramientas tan favorables que van a acompañar a nuestros pacientes. Las guías actuales proponen entonces iniciar con medicamentos que trabajan en serotonina o duales, dejan en la segunda línea los tricíclicos y en la tercera línea otros medicamentos, las combinaciones y de pronto los IMAUs. Quiero compartir esta gráfica que va a quedar para ustedes en el material complementario, en donde con detalle se proponen como las dosis, la presentación pues de estas moléculas y el rango de presentación en el cual podemos utilizarlos. En esta curva, que es muy famosa, que es la curva de Kupfer, se hace un diseño muy bonito en donde se ejemplifica. Este es el como tono normal del ánimo. El paciente puede tener una disminución normal, pero cuando se presenta una disminución muy profunda, constante, que sume todos estos síntomas, que es lo que conocemos como depresión, entonces el paciente está abordando una situación de salud y esa situación de salud necesita un acompañamiento desde múltiples esferas. Si el paciente tiene una respuesta inicial, se habla de una respuesta parcial, vamos por buen camino, pero definitivamente se necesita que el paciente tenga una respuesta completa y esos deben ser los objetivos generales del tratamiento. Hay un tiempo inicial en donde los pacientes en el primer año pudieran tener recaídas, pero si el paciente tiene una reaparición de esos síntomas después de un año de tratamiento, entonces estaríamos hablando del término de una recurrencia. En cuanto al seguimiento, la primera pregunta que nos surge es, ¿está mejorando nuestro paciente? Si está mejorando nuestro paciente, el plan debe ser continúe con el tratamiento, farmacológico y no farmacológico. Si el paciente todavía no ha mostrado mejoría, entonces el punto es definir, ¿será que no ha iniciado todavía el tratamiento farmacológico y lo requiere? ¿O será que el paciente todavía no ha hecho un buen enganche de todas estas intervenciones psicosociales? Porque favorecerlas también va a abrir caminos. Si el paciente tiene una muy buena respuesta, entonces debemos seguir monitorizando que no se presenten eventos de ánimo elevado, por ejemplo, hipomanías o manías, porque si así fuera, entonces la advertencia es suspender el medicamento. Pero si el paciente va muy bien, ha tenido muy buena respuesta, la invitación sería entonces a continuar con la medicación por un periodo de por lo menos 9 a 12 meses, vigilando adherencia, vigilando efectos secundarios y vigilando de pronto algunas otras dudas que el paciente pueda o su familia pueda expresarnos durante el seguimiento. Por último, quiero puntualizar algunos datos sobre la remisión, o sea, cuándo desde el primer nivel vamos a mandar al paciente a derivación a psiquiatría o un servicio de urgencias de psiquiatría. De manera urgente, cuando haya un riesgo suicida, cuando haya un riesgo a la integridad del paciente, cuando haya un riesgo a los otros, por ejemplo, cuando se presenten síntomas psicóticos, cuando el paciente presente una agitación o cuando haya un abandono personal grave que no permita que se dé continuidad con el tratamiento en casa. Ahora, una remisión no urgente estaría indicada para las embarazadas, para los adolescentes, para personas con discapacidad intelectual que también necesiten un manejo como específico y para aquellos pacientes que no responden al tratamiento o que han presentado múltiples episodios depresivos. En últimas, como conclusiones, quisiera repasar. Uno, que la depresión es una enfermedad frecuente y que tiene mucho riesgo de generar discapacidad o de generar una condición en la cual el individuo y su familia se ven altamente afectados. 2, que es muy prevalente en la atención primaria. 3, que nuestros pacientes, a pesar de que la situación dé la impresión de que es solamente una depresión, debemos invitarnos a descartar otras causas médicas u otras causas psiquiátricas que pudieran explicar esta situación.
Un cuarto punto, que recordemos que no solo la intervención farmacológica es necesaria, necesitamos combinar en la mayoría de los casos intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Y por último, que los antidepresivos que trabajan con serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, tal vez son la primera estrategia que deberíamos tener en cuenta para estos pacientes. Muchísimas gracias.